A pesar de que Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, de Banco Azteca y pues en posesión del espectro de TV Azteca, no quiere pagar dos cuentas al sistema de administración tributaria, al SAT, a pesar de que la unidad de inteligencia financiera lo tiene en corto y lo trae cerquitas. El millonario excéntrico que se levanta con ganas de regalar 1 millón se niega a pagar dos cuentas, una de 19 mil millones de pesos, la otra por 64 mil millones de pesos. Estamos hablando de más de 80 mil millones de pesos, de acuerdo a la información que se ha generado en este aspecto. Tiene el apoyo, desde luego, Ricardo Salinas Pliego, de la ministra presidenta de la Corte, que pues un día sí y el otro también hace de las suyas allá en la Corte. Y bueno, en este mismo contexto, debo decirle a usted que entraron en controversia Lenia Batres Guadarrama, la ministra del Pueblo, y Yasmín Esquivel Moza, ella proyectada por grupos empresariales a la presidencia de la Corte. El tema de divide y vencerás está fuera de cualquier situación. Es una realidad. Si le siguen el juego a Salinas Pliego, bueno, se lo va a seguir Norma Piña. Aquí el asunto es que están 80 mil millones de pesos bailando y otros adeudos que no se han considerado, porque Salinas Pliego fraccionó a Electra. Electra Milenio, Nueva Electra, o sea, pero es lo mismo, es Electra, por supuesto, y es la misma empresa. Es el mismo Ricardo Salinas Pliego el que no quiere pagar estos adeudos, y hubo un desencuentro en una sesión privada de la primera sala allá en la Suprema Corte, donde no le permitieron votar a Norma Piña, a Lenia Batres Guadarrama, a quien le tocaba trabajar este tipo de amparos. Tiene 47 amparos, 47 amparos tiene Salinas Pliego, y bueno, pues yo creo que va a tener que ser la nueva Corte la que se encargue de estos hechos, si no es que antes la unidad de inteligencia financiera llega al fondo del asunto y pone un alto. En una entrevista que proporcionó Lenia Batres al portal de SPR, dio a conocer qué pasó. Esto es lo que dijo Lenia Batres, y vamos a poner las dos declaraciones en perspectiva, de Lenia Batres y de Yasmín Esquivel Moza. Casos en los que decidamos atraer estos asuntos. Entonces, nosotros tenemos actualmente en la Corte 4 juicios en los que tiene que ver este señor Ricardo Salinas Pliego. Uno es a título personal, que es este juicio al que nos referimos ayer, o el que tuvo como materia este impedimento el día de ayer. Ahorita comento sobre eso. Y los otros son 3 juicios que se refieren a adeudos fiscales de las empresas en las que participa este señor Salinas Pliego. Una de ellas se llama Nueva Electra y otra se llama Nueva Electra del Milenio es una, y el otro es Grupo Electra, que es el conglomerado que a su vez tiene esas varias empresas más pequeñas. Entonces, 2 adeudos se refieren a Grupo Electra, son 2 adeudos muy grandes, uno por 1,400 millones de pesos y otro grandísimo por casi 19 mil millones de pesos, ya después de que el SAT aceptó algunas aclaraciones respecto del monto original. Y uno más pequeño que es también, que es el que pertenece a la empresa Nueva Electra, que justamente me tocaba a mí resolver por 64 millones de pesos. Son esos 3 adeudos y el juicio que tenía que ver con la competencia de la unidad de inteligencia financiera respecto de poder solicitar a bancos, a diferentes bancos, información sobre las cuentas de personas determinadas. Específicamente, el juicio lo interpone Ricardo Salinas Pliego, solicitando o pidiendo que no se le investigue a él, que no se solicite información financiera de sus cuentas bancarias. Entonces, cuando me toca a mí proyectar esa sentencia, lo que estoy proponiendo es que se vote una resolución que asume que sí se tiene competencia, que la unidad de inteligencia financiera justamente tiene como materia investigar, que significa solicitar información respecto de las cuentas bancarias de personas en las que se tiene conocimiento o se tiene solicitud directa de otras autoridades internacionales por la posible existencia de lavado de dinero. No hay ninguna acusación específica para esta persona,
pero sí hay la solicitud de que se entregue información porque podría haberse reportado algún fenómeno de este tipo. Bueno, la UIF no está acusando a nadie en tanto no tenga la información, pero no puede acusarla si no tiene esa información. Esta persona, Ricardo Salinas Pliego, para impedir que avance en estos 4 juicios, ha interpuesto hasta la fecha 47 medios de impugnación. La mayor parte de ellos se trata justamente de este tipo de recursos de impedimento, de recusación, les llamamos también, que significa que el ministro X, en este caso su servidora, pues no puede votar un tema porque tiene algún tipo de causal que especifica la ley de amparo muy claramente. Entre ellas está la notoria enemistad, o están algunos tipos de relaciones familiares, o está el haber resuelto un juicio ya contra una persona determinada, o haber participado ya en esta resolución en la instancia inferior respecto del mismo asunto. Bueno, en mi caso pues no se acreditaba ninguno de estos elementos. Yo no tengo ninguna enemistad con esta persona, puedo tener cualquier tipo de juicios y haber emitido, porque esas eran las pruebas que se estaban presentando para... Bueno, ahí tiene parte de lo que declara Lenia Batres Guadarrama. Yasmín Esquivel Moza, por su parte, dice que se debe aplicar la ley de forma imparcial. Eso ya me suena raro, pero hay que escucharla también. Mire usted, esto lo dio a conocer en una entrevista que le hicieron a la ministra Yasmín Esquivel. Discusión sobre si estaría o no impedida la ministra Lenia Batres para participar en la votación que se dio sobre este tema, el amparo en revisión 56-54 de esta segunda sala. Y bueno, su decisión, sí, ministra Yasmín Esquivel, llamó la atención que no estuviera de acuerdo que participara Lenia Batres. Ayer conversé con la ministra Batres y me dijo, sí, que consideraba que era un tema electoral. ¿Cómo ves, Yasmín? Mire, la ministra Lenia Batres publicó antes de ocupar el cargo diversos twitters, e incluso en uno de ellos llama al quejoso como miserable. Posteriormente, ya siendo ministra, hace 3 publicaciones sobre el tema de impuestos de esta persona. Y adicionalmente a ello, el quejoso, que es el señor Ricardo Salinas, presentó una denuncia penal en contra de la ministra Lenia Batres por el ejercicio indebido de la función. La ley de amparo establece en su artículo 51 que los ministros y ministras de la Corte estarán impedidos de conocer un asunto cuando tengan enemistad manifiesta con alguna de las partes. El compromiso con los mexicanos pues es otorgar garantías a la persona para que reciba una justicia imparcial y completa. Entonces consideramos que 4 de los ministros, por unanimidad, se resolvió que estas expresiones públicas de la ministra Lenia Batres eran suficientes para considerar que había perdido la imparcialidad frente a este asunto, que por cierto no se refiere a impuestos, ni tampoco es un tema de pago de impuestos del señor Ricardo Salinas. Se refiere a un tema de una solicitud de estados de cuenta de la Unidad de Inteligencia Financiera a la Comisión Nacional Bancaria. No se refiere al tema del pago de impuestos, este amparo en el que se le declaró impedida en participar. Bueno, ahí tienen las dos versiones. Ahora bien, Ricardo Salinas Pliego está renuente a pagar impuestos, eso queda claro. Se habla de 35,000 millones, se habla de 80,000 millones, 65,000 millones, en la danza de los millones. Ricardo Salinas Pliego, el dueño de Electra, del conglomerado, del grupo Salinas, porque pues, ya ve que le quitaron también aquella isla de la que se había apropiado. Yasmín Esquivel Moza busca la presidencia de la Corte, la presidencia de la Suprema Corte. Lenia Batres ha dicho que también busca esa parte. Se les olvida a las dos, y debo decir a las dos, porque en ese contexto de la elección y de quién será la presidenta, es un asunto que estaría en manos de los mexicanos. Por eso habrá una elección, para que nosotros, ciudadanos, digamos a quién queremos como presidente. La persona más votada será presidenta o presidente. Hasta ahí ese tema. Pero el caso de Salinas Pliego, señalado de incluso blanqueo de dinero, y que la Unidad de Inteligencia Financiera tiene todos los argumentos y tiene toda la facultad para poder investigarlo, es lo que se entorpece con esto. En la sala donde se trató el tema, en privado, por cierto, la ministra Yasmín Esquivel Moza dice que por esos tweets ha habido una confrontación, pero no es solamente con ellas, es una confrontación que se ha dado desde el presidente López Obrador,
y que la doctora Claudia Sheinbaum pues, ha dicho, no, tiene que pagar impuestos, todos tenemos que pagar impuestos. Bajo este criterio, se interfieren las cuestiones electorales, las que se vienen en este mes de junio, con Yasmín Esquivel Moza, con Lenia Batres Guadarrama, incluso con Loretta Ortiz Alf, las tres dispuestas a participar, que ellas no renunciaron, ellas van a participar en la elección, y desde luego ya tiene que haber acuerdos, amarres, y esto es de lo más lamentable, porque mientras ellas buscan, pues sí, la legalidad como ministras, es cierto, pero están dejando de lado al pueblo de México, y esto es así porque Yasmín Esquivel Moza saca que unos tweets, que no es así, es que no debe ser así. Oigan, ¿qué no es lo más importante impartir justicia? Que el rico sea juzgado igual que el pobre en el país. No se trata de retórica, se trata precisamente de todo lo contrario, de establecer un poder judicial que no responda a intereses de empresarios, que no responda a intereses de los más poderosos de este país. Se ha batallado bastante y parece que se les va a pelar otra vez el mismo empresario. Pues creo que la presidenta tiene en sus manos una solución rápida. Retirar el espectro que es federal, que es propiedad del Estado mexicano, que es una concesión, la de Televisión Azteca, y que es de donde se ha hecho multimillonario. Bueno, está en los campos, en el terreno de la industria del fútbol, tienen muchos vericuetos para poder ocultar millones, cantidades multimillonarias que no quieren pagar al sistema de administración tributaria. Y la investigación del SAT, el sistema de administración tributaria, en este contexto, la verdad es que lo apoya más Yasmín Esquivel Moza con esa cuestión. Dice, es que no tiene nada que ver con los impuestos. De fondo, todos los 47 amparos que ha promovido Ricardo Salinas Pliego tienen la finalidad de frenar la acción de la justicia en su contra. Se siente intocable, se siente el muchacho de la película, y creo que en ese contexto pierde México, no pierden las ministras, ellas pues, van a hacer su trabajo. Pero al final de cuentas, de acuerdo a esto que dice que Yasmín Esquivel lidera las preferencias en una encuesta del Financiero, las encuestas son por encargo, no nos hagamos tontos, y no nos quieran ver la cara, por favor. El Financiero no es un medio de comunicación nacional. El Financiero es una filial del financiero Bloomberg, que tiene su sede en Estados Unidos. Las mediciones demoscópicas no representan gran cosa en estos momentos. Que Lenia Batres está en el segundo lugar, en el lugar que estén. Puede ser otra la persona más votada, no se les olvide. Pero en esta confrontación que dicen, no, pues es que nos están queriendo dividir, se dividen solas. Y más vale que conozcamos los hechos y que dejen de ser asuntos privados, porque eso se le criticó y se le ha criticado a Norma Piña, que está metida en este enjuague, en este affair, desde hace mucho tiempo. Ella quiere proteger a como dé lugar a su amigo y compadre Salinas Pliego, y le están siguiendo el juego. En este caso, ¿por qué impedir a una ministra que ejerza su potestad como integrante del máximo tribunal del país? ¿Por qué? O es que hizo algunos comentarios que no son adecuados, que deben considerarse. Perfecto. Pero ¿qué daño le causa a Salinas Pliego? No. A Salinas Pliego lo investiga la Unidad de Inteligencia Financiera, y Pablo Gómez lo tiene seguramente muy en corto. Y como siente los apretones, pues recurre a Norma Piña. Seguramente platicaron con Yasmín Esquivel Moza, o será que es por su propia cuenta de Yasmín Esquivel y Lenia Batres. Así es que en medio de esta disputa está Salinas Pliego, y está Norma Piña, y están la danza de los millones que no se han querido pagar de impuestos al país. Esto perjudica al país, y políticamente creo que a las dos. Usted tendrá desde luego la mejor opinión, y estaremos muy atentos a esta truculenta trama que se genera en torno a Salinas Pliego, el excéntrico millonario que no paga impuestos, pero luego se despierta con ganas de regalar $1 millón siempre y cuando sean las cuentas de Banco Azteca, que están en picada, por cierto, en caída. No se ha recuperado para nada. Estaremos atentos.